se seca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. ¿Empezamos entonces? Amén. Vamos a inclinar el rostro para dirigirnos al trono de la gracia. Amén. Querido Padre, en estas horas, en estos momentos, en estos segundos, en estos instantes, en esta noche ya, el día pasado, ha pasado un sábado más que usted nos ha dado, donde nos regocijamos, donde alabamos su nombre, donde compartimos su palabra también. Gracias, Padre, por un reposo más que usted nos ha dejado. Y en estos momentos nos dirigimos al lugar santísimo del santuario celestial para buscar el pan que usted tiene para nosotros esta noche. Pedimos que sea usted el que nos guíe a toda la verdad, que nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, podamos atesorar estas lecciones que usted tiene en su palabra para nosotros, estos consejos. Estamos en el tiempo del fin. Necesitamos fortaleza en el poder de su fuerza. Necesitamos consagrarnos más en este tiempo en el cual estamos viviendo. Las profecías están cumpliéndose ante nuestros ojos. Todavía estamos durmiendo. Ayúdenos a despertar. Estamos letardados. Estamos como un parálisis que no nos deja movernos y entregarnos de corazón. Padre amante, te pedimos en esta noche que usted sea nuestro guía en este estudio. Pedimos su espíritu, recurrimos a sus promesas que usted dará su espíritu donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Gracias, Padre, por esa promesa. Así que en este momento lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos. Tremendo tema que vamos a llevar en este estudio, hermanos queridos. La santificación espuria, falsa, errónea que se está predicando hoy en día y también se está predicando una santificación y cielo. No haces nada, no tienes que guardar la ley, nada, estás listo. Eso es lo que hoy día en la cristiandad, en muchas iglesias se está predicando, sin hacer esfuerzos de reformar la vida, sin cambiar nada. Cristo te acepta con tus pecados y errores como estás y estás listo para el cielo. Oh, hermanos queridos, la santificación espuria que se está predicando desde los púlpitos y ahora es revelada en este tiempo final donde está siendo desmascarada, hermanos queridos. Profundamente y con toda la Biblia
hermanos queridos, armar el rompecabezas. Hoy día vamos a armar un rompecabezas extraordinario que está ahí, hermanos queridos, en Génesis 4. También dice Isaías 58, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los tuyos, ese remanente, ese que se consagre, encontrará las gemas de verdad escondidas para llevarlas y darlas a conocer, hermanos queridos, largo tiempo ocultas antiguamente. Los tuyos van a edificar esas verdades. Las ruinas antiguas, reparador de portillos seremos, restaurador de calzado para habitar, hermanos queridos. Oh, es camino de muerte. También hay otro texto, dice en Isaías 30, ahí hablando, hermanos queridos, los que te guían, los dirigentes de este tiempo, los que te guían, te engañan y tuercen el camino, hermanos queridos. Tenemos que restaurar esos caminos torcidos que han dejado, hermanos queridos, esa santificación espuria que se ha predicado desde los púlpitos, esa santificación instantánea que se está predicando desde los púlpitos. Tenemos que restaurar la verdadera santificación, hermanos queridos. Por eso que ahora los invito a ir a Génesis. Vamos al libro de Génesis, ahí el capítulo 4, hermanos queridos. Vamos ahí a encontrar una verdad oculta largo tiempo, hermanos queridos, y pisoteada, hermanos queridos. Ahí en Génesis 4 dice, ahí la palabra de Dios, hermanos queridos. Caín y Abel, fíjense, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, el hijo mayor, el primogénito, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, agricultor, podríamos decir. Versículo 3, aconteció andando el tiempo, transcurriendo el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, porque habían sido instruidos, hermanos queridos. Recuerden que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron los primeros, hermanos queridos, donde fueron vestidos con túnicas de pieles y fueron los primeros que empezaron, hermanos queridos, a tener el sacrificio y ofrenda, y después lo transmitieron a sus hijos también, como Caín y Abel, tenían el conocimiento de este sistema de sacrificio y ofrenda, sabían que ese corderito representaba al Mesías prometido cuando Dios les dijo a nuestros primeros padres, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya, tú le herirás en el carcañal y tú le herirás en la cabeza. Dios estaba dando que de la mujer iba a venir el Mesías, hermanos queridos, a aplastar la cabeza de la serpiente, del dragón, de Satanás, hermanos queridos, porque iba a llevar el pecado de todos nosotros. Ellos sabían, por eso aquí ellos tienen que presentar esa ofrenda. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado, miró Abel y su ofrenda. Pero no miró, fíjense esa palabrita, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera
y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano violentamente, contra Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio salud a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahí, hermanos queridos. La otra parte, tenemos un tema, hermanos queridos, que dimos hace tiempo, que se llama el linaje de Caín. Ahí hablo de todo ese linaje que llega a este tiempo, hermanos queridos, y cómo está obrando. Vayan al canal, ahí está el linaje de Caín, la segunda parte. Ahora vamos a narrar esta primera parte, hermanos queridos, aquí. Ahora escuchen, hermanos queridos, pongan atención, hermanos queridos. Miren lo que dice aquí esta cita en la matutina Cristo Triunfante, la página 38, el título La ofrenda de Abel. Fíjense, la historia de Caín y Abel se repetirán. Fíjense, la historia de Caín y Abel se repetirán. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Génesis 1:9? Que es lo que fue, lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. Génesis 3:15 vuelve a decir lo mismo: lo que pasó volverá a ser. Y nada nuevo hay debajo del Seol. Romanos 15:4 dice: lo que se escribió para nosotros los que vivimos los últimos días finales de la historia. La Mensajera, conectándose con esos versículos, dice: hermanos queridos, los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo en la iglesia, hermanos queridos. Mensaje Celeste, hermanos queridos, el tomo 2, la página 434 o 444, dice ahí que cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Hermanos, qué tremendo, glorioso. La historia de Caín y Abel se repetirán con respecto a las ofrendas del Señor, que necesitaba el Señor, las ofrendas, el sistema de sacrificio que de generación desde los días de Adán, de toda la generación hasta su cumplimiento, ahí en el Calvario, hermanos queridos. Caín insistió en llevar a cabo sus propios planes. ¿Quién? Caín insistió en llevar a cabo sus propios planes, sus propias ideas,
Abel fue constante en su obediencia al mandato, a las instrucciones del Señor. Él no se convertiría a las sendas de Caín. Aunque la ofrenda de Caín tenía aspectos de valor, carecía por completo de un elemento esencial. Carecía, hermanos queridos, por completo de un elemento esencial que era la sangre del cordero sacrificado. ¿Se fijan? Él trajo lo mejor de la tierra, hermanos queridos, y lo puso ahí en el altar. Fíjense, los dos hermanos eran pecadores porque no hay justo ni uno, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Caín y Abel tenían que presentar el sistema de ofrenda y de sacrificio, tenían que presentar un altar y poner un cordero ahí, hermanos queridos, como sacrificio, como dependencia de Dios. Abel trajo el cordero, Caín puso ahí lo mejor de lo que había trabajado en la tierra, en la agricultura, y no trajo, hermanos queridos, lo esencial que era el cordero, hermanos queridos. Porque sin derramamiento de sangre no hay salvación, no hay perdón, hermanos queridos. Ahora fíjense esta otra cita, pongan atención. Caín y Abel representan dos clases de personas. Caín y Abel representan a dos clases de personas, los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, los cabritos y las ovejas. ¿Se fijan? Trigo o cizaña, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Caín que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirán celo de los justos y los perseguirán y matarán porque sus buenas obras condenarían su conducta. ¿Se fijan? Se repite para nuestro tiempo, hermanos queridos. Recuerden que los judíos, el pueblo de Israel, entregaron a Cristo por envidia, por odio. Ahí se cumplió en el paralelismo, y para nosotros en el tiempo del fin también va a ser por la envidia y los celos, hermanos queridos. Oh, hermanos queridos, recuerden que la imagen de la bestia se está formando, ese protestantismo apóstata se está formándose en Estados Unidos en estos momentos, esa imagen ya se está formando, está dando forma, porque ahí hay una oficina de fe de los grupos evangélicos ahí, donde se están armando para ir en contra del remanente de Dios. El falso profeta, hermanos queridos, o la imagen de la bestia, que es lo mismo. Qué tremendo. Ahora vamos a ir a la historia, hermanos queridos. Escuchen bien, pongan atención, hermanos queridos. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos, hermanos. En carácter, eran distintos, ponga atención. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Ahí tenemos la primera característica de Abel. Tenía un espíritu de fidelidad, de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. La aceptaba agradecido por la esperanza de la redención, hermanos queridos. Caín abrigaba sentimientos de rebelión.
Caín tenía sentimientos de rebelión y murmuraba, fíjense, murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Recuerdan que hubieron 3 maldiciones donde hablábamos en el estudio de salud, ahí hermanos queridos. Recuerden, la primera maldición vino por Adán y Eva, por el pecado, por la desobediencia. La segunda maldición vino por Caín, que mató a su hermano Abel, y la tercera por el diluvio. Recuerden eso, hermanos queridos. Ahora estamos viendo esta segunda maldición aquí en la desobediencia. Fíjense, Adán y Eva fueron probados, ahora son probados Caín y Abel, los primeros hijos, hermanos queridos, de Adán y Eva. Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios. ¿Se recuerdan cuando el pueblo empezó a murmurar, cuando ellos tenían que salir de Egipto? Ahí, hermanos queridos, que Él nos diera a comer, cuando Dios daba el maná, murmuraban. Siempre el pueblo de Israel estuvo murmurando, estuvo ese espíritu satánico de murmuración de Caín. Dice ahí, murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Permitió que su mente, Caín, permitió que su mente se encauzara en la misma dirección, ¿ve? En la misma línea, en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás allá en la rebelión. Caín permitió que su mente encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado a los demás ángeles el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divina, la justicia y la autoridad del Hijo de Dios. Ahí lo dice, historia de la redención, la caída ahí, hermanos queridos. Ahí, hermanos queridos, en historia de la redención está ahí el mensaje, hermanos queridos. El mismo pensamiento, los mismos sentimientos de murmuración, hermanos queridos, ahí que hizo Caín, los atrajo, hermanos queridos, también en esta rebelión contra su hermano Abel. Fueron los mismos sentimientos de murmuración que Satanás indujo a los demás ángeles, hermanos queridos, a que cayeran. Oh, hermanos queridos, y los mismos sentimientos hicieron caer a Satanás, que había alentado el deseo de ensalzarse. Ser como Dios, seré semejante al Altísimo, decía ahí, hermanos queridos, Isaías 14. Me sentaré a los lados del norte y puesto en tela de juicio la justicia, la ley de Dios y autoridad divina, y la autoridad divina del Hijo de Dios. Por eso el Padre tuvo que presentar al Hijo ahí cuando hizo reunir a todas las huestes celestiales y presentó a su Hijo, hermanos queridos. Oh, hermanos queridos, estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán. Fueron probados como lo había sido Adán, ¿se fijan? Antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer la palabra de Dios. Ahora fíjense aquí, escuchen, pongan atención. Conocían el medio provisto para salvar al hombre. Caín y Abel conocían, tenían la información, conocían el medio provisto, la ofrenda, el corderito para salvar al hombre, y entendían el sistema de ofrenda, lo entendían que Dios había ordenado, lo había dado instrucciones a ellos, tanto a nuestros primeros padres y a Adán y Eva, sus hijos. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quien
Estas representaban y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón, y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, su salvación, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado, y ellos habían demostrar, Caín y Abel, su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Los dos hermanos levantaron altares. Los dos tenían la misma religión, hermanos queridos. Fíjense, los dos hermanos levantaron altares semejantes y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a la instrucción del Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Descendió fuego del cielo. Fíjense esa palabrita. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. El corderito, el sacrificio, lo consumió. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. ¿Y a dónde está el cordero? No hubo señal del cielo, no hubo fuego, no hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera aceptado. Abel rogó a su hermano, fíjense acá, Abel amonestó a su hermano, le rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que le había ordenado, instruido. Pero sus súplicas, las de Abel, crearon en Caín mayor obstinación y rebeldía y murmuración en Caín. Hermanos queridos, para seguir su propia voluntad, su propio juicio. Como era el mayor, no le parecía propio que le amonestase su hermano y desdeñó su consejo, se rebeló al consejo de su hermano Abel, no le hizo caso al consejo de Abel, desdeñó su consejo, hermanos queridos. Caín se presentó a Dios con murmuraciones e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento de pecado. Creía como muchos creen ahora, pongan atención, creía como muchos creen ahora en este tiempo actual, hermanos queridos, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo, Caín. Se presentó confiando en sus propios méritos, en sus propios esfuerzos, en sus propias obras. No traería el corderito para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo, de su esfuerzo y de sus obras. Presentó su ofrenda como un favor hacia Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda que tenían que presentar, pero rindió una obediencia parcial porque no trajo el cordero. ¿Se fijan?
hermanos queridos, al traer ese cordero que tenía que traer Caín, dependía de Cristo y confiaba en Cristo, y todo lo que hacía era confiar en Cristo, pero no lo hizo Caín. Al no traer la ofrenda, hermanos queridos, trajo su propia justicia, su propio yo, hermanos queridos. Caín rindió una obediencia solo parcial, omitió lo esencial, el reconocimiento que necesitaba un Salvador. Se dijo, lo omitió, hermanos queridos, pasó por alto al Cordero de Dios, hermanos queridos. No quiso tener la salvación, hermanos queridos. No quiso la redención, la desechó, hermanos queridos. En lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos dos hermanos eran iguales. Ambos eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. En su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto, pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. Por la fe, dice Hebreos 11:4, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador, reconocía a Abel que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponía entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida testificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el fruto del sacrificio de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizar allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Pero Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima de un propósito arbitrario, no fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado, no. Abel eligió Abel la fe y la obediencia, hermanos queridos. Caín, en cambio, cogió la incredulidad y la rebelión. La decisión estaba en ello, porque Dios nos hizo con libre albedrío. ¿A quién vamos a adorar? ¿Qué ofrenda vamos a traer? Cada uno de ellos tenía que elegir, tenían el conocimiento, sabían, hermanos queridos, los dos, qué significaba esa ofrenda. Pero Caín, hermanos queridos, ahí trajo su propia justicia. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esa elección. Caín y Abel, fíjense ahora, representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado por Dios. La otra se aventura a depender de sus propios méritos, de sus propias obras, de sus propios juicios, de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios, al perdón de Dios. Solo por los méritos de Jesús, el Cordero, son perdonados nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo
hoy en día los que creen que no necesitan la sangre de Cristo, del Cordero, y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia. Fíjense acá, están cometiendo el mismo error que Caín. El mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puede ser librado el dominio del pecado, porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, al Paracleto, a nuestro abogado, a nuestro consolador, el que intercede. Oh, hermanos queridos, la clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo cristiano hoy en día, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse o de sus propias obras. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que ella pueda refinarse y elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin valerse del sacrificio expiatorio. Y eso es lo que está proponiendo Donald Trump allá con las iglesias evangélicas, llevando, hermanos queridos, una santificación espuria. Por un lado, Donald Trump hablando de paz, hermanos queridos, y por otro lado, manda un misil a la guerra ahí. Oh, hermanos queridos, cómo se está formando esa santificación espuria y desobedeciendo la ley de Dios, hermanos queridos, introduciendo un falso día de reposo. Oh, hermanos, qué contraste. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Y eso está pasando con la imagen de la bestia en estos momentos, con el falso profeta. Están descendiendo a lo satánico. Oh, hermanos, qué tremendo. Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció contra el Señor y contra Abel. Se disgustó porque Dios no aceptaba el sacrificio con que el hombre sustituía al que había sido ordenado divinamente, y se disgustó con su hermano porque éste había decidido obedecer a Dios antes que a los hombres, en vez de unírsele en la rebelión contra él. A pesar de que Caín despreció el divino mandamiento, Dios no le abandonó a sus propias fuerzas, sino que condescendió en razonar con él, hombre que se había mostrado tan obstinado. Y el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué se ha inmutado tu rostro? Por medio de un ángel se le hizo llevar la divina amonestación. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Génesis 4, 6 y 7. Tocaba a Caín escoger. Le tocaba a Caín escoger si confiaba en los méritos del Salvador prometido por medio del Corderito,
y obedecía los requerimientos de Dios, ordenanzas y decretos, gozaría su favor. Pero si persistía en su incredulidad y transgresión, no tendría fundamento para quejarse al ser rechazado por el Señor. Pero en lugar de reconocer su pecado, Caín siguió, hermanos queridos, siguió quejándose de la justicia de Dios y abrigando envidia y odio contra Abel. Censuró violentamente a su hermano y trató de arrastrarlo a una disputa acerca del trato de Dios con ellos. Con mansedumbre, pero valiente y firmemente, Abel defendió la justicia, defendió la ley, defendió el mandamiento y la bondad de Dios. Indicó a Caín, Abel le indicó a Caín su error, le dijo: hermano, este es un error, vuelve a Dios, vuelve al sacrificio. Y trató de convencerle de que el mal estaba en él, de que la maldad estaba en él, el error estaba en él. Le recordó a Abel la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida a sus padres. Le recordó a Abel cuando pudo haberlos castigado con la muerte instantánea e insistió en que Dios realmente los amaba, pues de otra manera no entregaría a su Hijo santo inocente para que sufriera el castigo que ellos merecían. Todo esto aumentó la ira de Caín, porque su hermano Abel lo amonestaba, le decía las cosas, lo llevó a nuestros primeros padres, lo llevó que Cristo los amaba. Oh, hermanos queridos, el mensaje: si Abel defendió la justicia de Dios, hoy en día estamos defendiendo la justicia de Dios, estamos levantando su ley, sus mandamientos. ¿Qué está pasando con el pueblo? Oh, hermanos queridos, si callamos, hermanos queridos, y no levantamos la justicia de Cristo, hermanos queridos, estamos siendo como Caín. Entiéndanlo, estamos siendo como Caín si no proclamamos la justicia de Cristo. Abel lo hizo, amonestó a su hermano, y nosotros tenemos que amonestar con el último mensaje de misericordia para la tierra, el mensaje del tercer ángel. Oh, hermanos queridos, todo esto aumentó la ira de Caín. La razón y la conciencia le decían que Abel estaba en lo correcto, pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora disentir con él. Mire qué interesante, esto importante. Muchas veces Caín le ordenaba o aconsejaba a Abel, y Abel le hacía caso a su hermano mayor. Pero cuando Abel vio que su hermano mayor estaba en un error, ¿qué pasó con Caín? No le gustó que su hermano Abel le dijera la verdad. Y eso pasa hoy día con muchos pastores orgullosos, hermanos queridos, fariseos modernos. Hoy día pasa con muchos. Viene un humilde, hermanos queridos, que nadie conoce, viene y te dice la verdad. A ese que tiene 5 años de magíster en teología y se cree mayor que ti, y tú lo amonestas, ¿qué va a pasar con él? No va a aceptar la amonestación porque le estás hiriendo su orgullo. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Cómo se repite la historia. En la furia de su pasión, dio muerte a su hermano. Al ver quien solía aceptar sus consejos, osaba ahora disentir con él, y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión, en la furia de su pasión, dio muerte a su hermano Abel.
Caín odió y mató a su hermano porque Abel le hubiese causado algún mal, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. Asimismo, odiaron los impíos en todo tiempo, en toda generación, a los que eran mejores que ellos. La vida de obediencia de Abel y su fe pronta para responder eran un perpetuo reproche para Caín. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Juan 3:20. Cuanto más clara sea la luz celestial reflejada por el carácter de los fieles siervos de Dios, tanto más a lo vivo quedan reveladas los pecados de los impíos y tanto más firmes serán los esfuerzos que harán por destruir a los que turban su paz, La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo ahí en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya y la simiente de la serpiente, y tú le herirás en la cabeza y le herirás en el calcañar. Mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo habilitaría al hombre para librarse de su yugo, siempre que por la fe en el Cordero de Dios un alma renuncia a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. La vida santa de Abel desmiente el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y donde quiera que haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará de Caín contra ellos. En la el fratricida Caín tuvo pronto que rendir cuenta por su delito. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Caín se había embelecido, enorgullecido, ensoberbecido, tanto en el pecado que había perdido la noción de la continua presencia de Dios. ¿Se fijan? Fíjense aquí hay un paralelo también. Caín se había embelecido tanto en el pecado que había perdido la noción de la continua presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl, ¿se acuerdan que perdió la noción también de la presencia de Dios al desobedecer Saúl? Y llegó a ser un tipo de Caín, porque quería matar a David. ¿Se acuerdan? Lo persiguió para matar a David, hermanos queridos. Y se acuerdan que Saúl tuvo que ir a consultar a una pitonisa de Endor, a una bruja, para encontrar paz. Oh, hermanos queridos, Caín se había embelecido tanto en el pecado que había perdido la noción de la continua presencia de Dios y de su grandeza y omnisciencia. Así recurrió a la mentira para ocultar su culpa, así como Saúl ocultó su culpa y ese remordimiento. Nuevamente el Señor dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado. Había tenido tiempo para reflexionar, conocía la enormidad de la acción que había cometido y de la mentira de que se había valido para esconder su crimen, pero seguía aún en rebeldía y la sentencia no se hizo esperar.
La voz divina que antes se había oído en tono de súplica y amonestación pronunció las terribles palabras: ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano y de tu mano. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió solo para endurecer su corazón. Caín solo vivió para endurecer su corazón, así como Faraón, hermanos queridos, para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje, el linaje de Caín. Vean ese estudio que hicimos de un linaje de osados y reprobos pecadores. Esta apostasía dirigido por Satanás llegó a ser un tentador para otro, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla, hermanos queridos. Al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. La sombría historia de Caín y sus descendientes demostró cuál hubiera sido el resultado si se hubiera permitido que el pecador viviera para siempre y continuara en su rebelión contra Dios. La paciencia de Dios solo inducía a los impíos a ser más osados y provocadores en su iniquidad, y por eso que tuvo que destruir a esa generación, porque todo pensamiento era de continuo al mal. Oh, hermanos queridos, y recuerden otro paralelismo. ¿Se acuerdan aquí cuando esa ofrenda, esto interesante, se acuerda que esa ofrenda que fue aceptada por Abel, descendió fuego ahí y consumió el altar, consumió el sacrificio? Fíjense, dos altares ahí. Ahora vamos al paralelismo, hermanos queridos. Allá en los días de Elías, en Primera de Reyes 18, vino Elías y dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es vuestro Dios, seguidle. Y reunió a todo el pueblo y le dijo a los 400 profetas de Baal: vamos a ver cuál es el que haga el altar, fíjense acá, y Dios que responda, ese va a ser el Dios verdadero. Y ahí Elías, hermanos queridos, le dijo a los 400 profetas de Baal que hicieran el altar ahí. También hicieron un altar, hermanos, y empezaron a gritar, a saltar, hermanos queridos, a sajarse la piel, y gritaban todo el día hasta el mediodía. Elías los miraba y se burlaban, y estuvieron todo el día hasta el mediodía, hermanos queridos, y no fue respondida ahí con fuego el altar, hermanos queridos. Después que los profetas de Baal dejaron todo el altar arruinado, ahora le toca a Elías. Y Elías, con reverencia, prepara el altar, pone las piedras, pone el sacrificio, manda que le echen 4 cántaros de agua. Ahí están los 4 mensajes: el primero ángel, segundo ángel, tercer ángel y el cuarto ángel está ahí. 4 cántaros donde ahí llenaban el altar de agua y la zanja estaba llena. Y reverentemente y ordenadamente y decentemente, Elías oró al Dios del cielo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac,
al Dios de Jacob. Y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Ahí están las dos iglesias, ahí están las dos clases representadas, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Esta cristiandad se va a dividir en dos grupos, dos clases están representadas, hermanos queridos, una por Caín y otra por Abel. Y fíjense, Zacarías dice, 2/3 se perderán y 1/3 se salvará. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí hay otro paralelo que encontramos, hermanos queridos. Ahora fíjense, hermanos queridos, voy a leer una cita, hermanos queridos, que está, fíjense, que está en la matutina Cristo Triunfante, la página 40, el 1 de febrero, el Señor comienza de nuevo con Set, que reemplazó a Abel cuando fue muerto por Caín. Dios le dio un nuevo hijo que se llamó Set, hermanos queridos. Ahora fíjense, el sábado fue honrado por todos los hijos de Adán, que permanecieron leales, fieles a Dios. Pero Caín y sus descendientes, la simiente de la serpiente, no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expresado de Jehová. Si Caín no tomó en cuenta el sacrificio del cordero, tampoco tomaría en cuenta el mandamiento del sábado. ¿Te fijas? Oh, hermanos queridos, ahí sin tomar en cuenta el mandamiento expresado de Jehová, hermanos queridos, durante algún tiempo, fíjense, durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, hermanos queridos. Ahí los descendientes de Caín y los descendientes de Abel, esparciéndose del lugar en que se establecieron. Primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los valles o planicies, llanos, donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, los hijos de Set, para escapar de la influencia contaminadora de aquella apostasía, ahí, de aquellos, se retiraron a las montañas, para no contaminarse, hermanos queridos, para no contaminarse con los descendientes de Caín. Las dos clases estaban separadas. Hoy día el Señor quiere que su pueblo se separe del pecado y de los pecadores y se vaya a las montañas o al campo o a los lugares rurales para ser puestos de avanzada, para venir a las ciudades a dar el último mensaje de misericordia para la tierra. Y allí establecieron sus hogares, donde en las montañas, paralelo, ¿se acuerdan, hermanos queridos? Ahí en la Edad Media estaban los valdenses, donde tenían sus casas en las montañas, y ellos bajaban de las montañas y traían los versículos de la Biblia o porciones de la Biblia y contactaban a la gente y daban el mensaje. Qué tremenda enseñanza, hermanos queridos. Ahora fíjense lo que dice la página 236, hermanos queridos. Fíjense lo que dice esta página. Fíjense. ¿A quiénes se concede la santificación? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno. Éxodo 20, del 8 al 10.
Dios ha declarado en su palabra que el séptimo día es una señal entre su persona y su pueblo escogido, una señal de lealtad, de fidelidad de ese pueblo. El sábado es el día que Dios ha elegido. El Señor no ha dejado este asunto en manos de sacerdotes o dirigentes para que ellos lo modifiquen, Es demasiado importante para ser sometido al arbitrio humano. Dios vio que los hombres estudiarían sus propias conveniencias y elegirían el día que mejor se ajustara a sus inclinaciones, un día que no contará en absoluto con el apoyo de la autoridad divina. Y el Señor ha manifestado claramente que el séptimo día es su día de reposo, sábado. Cada habitante de este mundo está sujeto a las leyes del gobierno de Dios. El Señor ha puesto el sábado en el centro del decálogo de los 10 mandamientos y ha hecho de él la norma de la obediencia. Por su intermedio podemos aprender acerca del poder divino. Según esta, pueden oponerse más categóricamente contra la obra y la ley de Dios que cuando apoyan un día que no tiene evidencia de santidad y cuando profesan rendirle culto a Dios en ese día, los que han adulterado la ley, sustituyendo el santo sábado del Señor por un día falso, día de reposo, domingo, imponen por la fuerza su observancia, se exaltan por encima de Dios y honran lo espurio, honran lo falso, honran lo falso, lo erróneo, poniéndolo sobre lo verdadero. Los cristianos profesos que menosprecian el santo día de reposo de Dios y asentan en cambio un falso día, hacen alarde de santidad, pero el Señor declara que la santificación proveniente de Él se concede solo a los que honran y obedeciendo sus mandamientos. La santidad que aseveran poseer quienes permanecen en la transgresión es una santidad espuria, falsa. De esta manera el mundo religioso cristiano es engañado por el enemigo de Dios. Cristo dijo, los que te guían te engañan y tuercen el camino, hermanos queridos. Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Oh, hermanos queridos, Cristo en el monte de los olivos, estando con sus discípulos, miró con su mirada profética al tiempo que estamos viviendo hoy, a la cuarta generación, al mundo cristiano envuelto en un engaño. Oh, hermanos queridos, los hombres han buscado muchas mentiras, han tomado un día común, el cual Dios no ha santificado y lo han investido con características sagradas. Lo han proclamado como día santo, pero este hecho no le confiere la menor señal de santidad. Deshonran a Dios aceptando instituciones humanas, teológicas y presentando al mundo como día de reposo cristiano, un día cuya observancia no está avalada por la autoridad de un así dice Jehová. Oh, hermanos queridos, tremendo. Ahora fíjense, hermanos queridos, en esta otra cita, hermanos queridos. Miren, hermanos queridos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2, versículos 4 y 5. Ahora escuchen, pongan atención. La santificación, tal cual la entiende ahora el mundo,
religioso en general lleva en sí misma un germen de orgullo farisaico, espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, que nos la presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores, pastores, curas, ministros, laicos, enseñan que la santificación es una obra instantánea, es una obra instantánea, es una obra instantánea, por lo cual mediante la fe solamente alcanzan perfecta santidad. Y dicen desde los púlpitos, ya eres salvo, no necesitas guardar la ley, no necesitas dejar de pecar, no necesitas ser transformado. Oh, hermanos queridos, tan solo cree, dicen ellos, desde los púlpitos, dicen, y la obediencia es vuestra. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están dispensados de la obligación de guardar los mandamientos. Por eso muchos se quedan en la cruz, y no avanzan, y mientras están en la cruz no van a ser medidos, porque lo dice Apocalipsis 11, mide el templo y a los que adoran en él, pero a los que están en el atrio, en el patio, no lo midas, porque van a ser destruidos por la desobediencia, por conformarse a una santidad espuria e instantánea. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Ahí lo dice, hermanos queridos. Dice, pero ¿será acaso posible que los hombres sean santos y concuerden con la voluntad y el modo de ser de Dios sin ponerse en armonía con los principios que expresan su naturaleza y voluntad? El deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas ni de emprendimiento, hay que desprenderse, ni rostura, hay que, hermano, ni rostura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Oh, y eso es lo que hoy día muchas iglesias evangélicas, mormonas, testigos de Jehová, bautistas, pentecostales, evangélicas, están predicando una fe, hermanos queridos, sola, sin rostura, sin desprendimiento, hermanos queridos. Oh, qué tremendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Santiago 2, versículo 14, versículo 20. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina hoy en día seductora de la fe sin obra. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las sagradas escrituras. Nadie se engañe, ahora escuchen esto, nadie se engañe a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Y muchos hoy día están violando muchos preceptos divinos, hermanos queridos. Muchos están violando el cuarto mandamiento, el primer mandamiento y el 10º mandamiento. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa el alma de Dios. Aunque Juan habla mucho del amor en sus epístolas,
no vacila en poner de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas que pretenden ser santificadas y seguir transgrediendo la ley de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Oh, hermanos queridos, eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos queridos. Y también en la iglesia adventista, hermanos, la organización dice, ahí están diciendo, hermanos queridos, en las lecciones escuelas sabáticas vienen los mensajes ahí, hermanos queridos, vienen tergiversados, meten mano los jesuitas ahí, que tú en tus pecados puedes ser salvo, que no necesitas dejar de pecar, hermanos queridos. Qué tremendo lo que se está predicando la tea satánica desde los púlpitos de esta cristiandad en la que estamos viviendo. Apostasía nacional, vino de Babilonia hoy en día, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahora quiero llevarte, hermanos queridos. Fíjate, hermanos queridos, ahí. Quiero llevarte a palabras de vida del gran maestro, hermanos queridos. Vamos a ver ahí en palabras de vida del gran maestro cómo Caín y Abel están representados también por el fariseo y el publicano. Fíjate ahí lo que dice Lucas 18. Fíjate, mira esto que es tremendo, hermanos queridos, cómo la palabra de Dios nos lleva a esta parábola ahí, el fariseo y el publicano, hermanos queridos. En Lucas 18, ahí, versículo 9. Lucas 18, versículo 9, hermanos queridos. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora fíjense lo que dice, palabras de vida del gran maestro. Escuchen bien, el capítulo 13, un signo de grandeza. Fíjense, el fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. Sus dos primeros representantes son los dos primeros niños que nacieron en el mundo. ¿Cuáles son esos niños? Ahora escuchen. Caín. Caín se creía justo, como el fariseo, y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. No hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia, ninguna necesidad de misericordia. Ahora Abel, que representa al publicano, fíjense, Abel en cambio se presentó con la sangre que simboliza al Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador. El publicano decía:
semi pecador, Señor, no podía ni alzar la mirada y confesaba su pecado, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Cuando Dios nos va a aceptar, cuando nosotros reconozcamos, es el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado, es la primera condición para que Dios nos acepte. Es la necesidad de Cristo, hermanos queridos. Si tú no sientes necesidad, Cristo no va a poder venir a tu vida. Tenemos que tener la necesidad de Dios cada día, así como el publicano, así como Abel, depender cada día, sentir la necesidad. Hermanos queridos, dice ahí, la sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué tremendo, hermanos queridos, qué tremendo. Se fijan, hermanos queridos, Caín y Abel están representados también por el fariseo y el publicano. Oh, hermanos queridos, ¿se acuerdan de la oveja perdida, hermanos queridos? El Señor fue en busca de esa oveja perdida. Esa oveja perdida estaba gimiendo, estaba clamando, sentía necesidad de salir de ahí, del hoyo en que había caído. Pero Dios fue en busca de esa oveja. Cuando el Señor va en busca de nosotros es cuando sentimos necesidad, cuando insistimos, cuando insistamos, queramos cada día, hermanos queridos, buscar la presencia de Dios, Dios va a venir. Recuerden en Apocalipsis, miren lo que dice Apocalipsis, hermanos queridos. Y voy a leer una cita acá. Miren lo que dice Apocalipsis a la iglesia Laodicea, que está representada por toda la cristiandad también en este mundo. 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico como el fariseo, como Caín, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y de ninguna cosa tengo necesidad. Caín no necesitaba el cordero, decía Caín, porque eso le traía debilidad. Estaba aborreciendo al cordero de Dios que quita el pecado. Se sentía seguro de sí mismo con esa pequeña ofrenda que traía Caín. Hermanos queridos, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tenemos que sentir necesidad, sentir la necesidad de un Salvador, sentir la necesidad de Cristo. Hermanos queridos, cada día tenemos que gemir, clamar. Aquí están los que gimen y claman. Dice también ahí Ezequiel 9:4, hermanos queridos. Ponle la señal a los que gimen, a los que sienten necesidad de un Salvador, a los que dependen del Salvador, a los que claman cada día. Y el Señor va a venir a ese pueblo, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Fíjense lo que dice esta otra cita. En la historia del apóstol Pedro hay una lección también para cada una de las clases representadas por el fariseo y el publicano. Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo de su discipulado,
como el fariseo en su propia estima, no era como los otros hombres. Cuando Cristo, la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a sus discípulos: todos seréis escandalizados en mí esta noche. Pedro dijo confiadamente: aunque todos sean escandalizados, mas no yo, dijo Pedro. Pedro no conocía el peligro que corría con esa presunción que lo estaba caracterizando, hermanos queridos, como el fariseo, y lo descarrió la confianza propia. Ahí está, la confianza propia lo descarrió cuando vino el momento, hermanos queridos. Pedro lo negó 3 veces. ¿Se fijan? Pero el Señor, después que resucitó, se encuentra de nuevo con Pedro y ve a un Pedro arrepentido, cambiado. Ya no tenía esa insuficiencia propia, ya no tenía esa altivez, hermano querido, sino que Pedro se entristeció cuando Cristo le dijo: ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. 3 veces ahí lo estaba probando Cristo y vio un verdadero arrepentimiento en él. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Enseñanza gloriosa. Miren esta cita, hermanos queridos, que vamos ahí, consejos para la iglesia. Con esto termino, con la verdadera santificación, hermanos queridos. Fíjense aquí en el consejos para la iglesia, hermanos queridos, capítulo 6, la vida santificada. Escuchen, pongan atención. Nuestro Salvador reclama todo lo que tenemos, pide nuestros primeros y más santos pensamientos, pide nuestros más puros y más intensos afectos. Si en realidad somos participantes de la naturaleza divina de Cristo en nosotros, que es la esperanza de vida, su alabanza estará continuamente en nuestros corazones y en nuestros labios, y en nuestra única seguridad es entregar todo lo que somos a Él y estar constantemente creciendo, hermanos, creciendo, no instantánea, en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Y en el conocimiento de la verdad, en la gracia número 1, y en el conocimiento de la verdad, porque Isaías 26:2 dice: abrí las puertas y entrará la gente justa, santificadora, gente justa, guardadora de verdades. La santificación que presentan las Sagradas Escrituras tiene que ver con el ser entero, no instantánea. El espíritu y el alma y el cuerpo, he aquí el verdadero concepto de una consagración íntegra. El apóstol San Pablo ruega que la iglesia de Tesalónica disfrute de una gran bendición. Y dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, el Dios de paz os santifique en todo completo, para que vuestro espíritu, número 1, alma, número 2, y cuerpo, número 3, sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Van juntos como la mano está unida al cuerpo. Existe en el mundo religioso de hoy una teoría sobre la santificación que es falsa. Esa falsa es espuria e instantánea en sí misma, es falsa en sí misma y peligrosa en su influencia. En muchos casos, aquellos que profesan poseer la santificación no conocen esa experiencia en forma genuina,
Su santificación consiste en pura charlatanería, charla y en el culto de la voluntad propia. Prescienden de la razón, prescienden, no razonan, prescienden de la razón y el juicio y dependen totalmente de sus sentimientos, basando sus pretensiones de santificación sobre las emociones que tengan en una oportunidad determinada. Son tercos, perseveran en sus propios y tenaces pretensiones de santidad, usando muchas palabras, pero sin llevar el fruto precioso como prueba. Esas personas que profesan ser santas no solamente están engañando sus propias almas con sus pretensiones, sino que, mire qué interesante, hermanos queridos, dice, sino que ejercen una influencia que desvía a muchos que sean fervientemente conformarse con la voluntad de Dios. Engañan en los púlpitos con esa santificación instantánea al predicar los evangelios pentecostales, católicos, bautistas y etcétera, todas esas iglesias que están en Babilonia. Por eso el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las iglesias, a todo el mundo cristiano, del vino de su fornicación, de sus falsas doctrinas, como el rapto secreto, como el día falsificado el domingo, como la Trinidad, hermanos queridos, como la falsa santificación espuria de las emociones. Solo creen en el Señor y nada más, no necesitan la ley de Dios, se quedan con la gracia sola y están perdidos ellos. Necesitan el mensaje del tercer ángel, el pueblo que Dios le ha dado gran luz. Dios espera que se levante y no está levantándose. Están cayendo como Caín y no están dando oído al consejo del Abel, del remanente de este tiempo, del centinela que está haciéndole un llamado ahí a las 10 vírgenes que están durmiendo. El centinela viene, está diciendo: salgan, salid, salid, salid de ahí, pueblo mío, para que no recibáis las plagas que están escritas en el libro, hermanos queridos. Salgan de ahí, de la doctrina de Babilonia. Dice ahí, se los puede escuchar, reiterar una y otra vez: Dios me guía, vivo sin pecado. Muchos que se relacionan con este espíritu se encuentran con algo oscuro y misterioso que no pueden comprender. Pero es precisamente aquello lo que difiere totalmente de Cristo, el único modelo verdadero. La santificación es una obra progresiva. ¿Cómo? La santificación es una obra progresiva. Y esto está ilustrado en el santuario. Mira, escucha, pon atención, hermanos queridos. Cuando todo el pueblo iba al santuario, ese pueblo, cuando iba al santuario, llegaba a la entrada ahí para pasar al altar del sacrificio que estaba en el atrio. Hermanos queridos, los que vienen de afuera son los que estamos en el mundo, vamos y entramos al santuario, nos encontramos con el altar del sacrificio en el atrio, que representa el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero muchos se quedan ahí, y si se quedan ahí están perdidos como Caín, hermanos queridos. Pero dice que la salvación es progresiva. Ahora tenemos que avanzar a la fuente que está con agua ahí, esa fuente que fue hecha con los espejos que traían desde Egipto las mujeres, y fue diseñado con espejos,
y después se llenó de agua, tanto que el sacerdote veía su rostro en el espejo y tenía el agua para limpiarse las manos y los pies. Ahí está el segundo paso. Yo miro a la ley de Dios, los 10 mandamientos, que representa el espejo, la fuente, el agua representa la limpieza, representa el bautismo, el Espíritu Santo, quien entra en mi vida, y dice ahí yo empiezo a lavarme, a limpiarme, a corregir mi vida, hermanos queridos, empiezo a corregir, hermanos queridos, tengo que hacer la ruptura de todas esas cosas del mal genio, de la violencia, de la rabieta. Tengo que ir confesando y desechando todo ese espíritu violento que tenía antes de rebelión de Caín. Empiezo a despojarme de todo eso, lavo mis manos, que son las acciones, mis pies es el camino por el cual andaba, ahora tomo el camino que me llega al segundo departamento, porque Jesús dijo, tu camino, Dios, está en el santuario, ahí está el plan de salvación. Avanzo ahora dentro al lugar santo, donde Cristo me imputa su justicia. Dentro al lugar santo encuentro la mesa del pan de la proposición, que representa a Cristo, el pan del cielo, y representa el pan espiritual, su palabra, al cual me alimento cada día. Después miro hacia el candelabro con 7 brazos. En medio de los 7 candelabros, dice Apocalipsis 2, está el Cordero de Dios que quita el pecado, el Hijo de Dios, ahí está. Y paso a ser luz de este mundo en la predicación del Evangelio, y llego al altar del incienso. Ahí encuentro las oraciones de los santos que ascienden al velo ahí del lugar santísimo, donde Cristo intercede por nosotros, y esa cortina quedan registrados todos mis pecados hasta el día de expiación final, donde Dios limpiará todo el velo y su pueblo será glorificado en la segunda venida de Cristo. Todo el plan de salvación es progresivo y está ahí, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. La santificación es una obra progresiva. Los pasos sucesivos, según se los presenta en las palabras de Pedro, son los siguientes: poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal la caridad de Dios, el amor de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 8. Por lo cual, hermano, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La santificación no es obra de un momento, no es instantánea. La salvación, hermanos queridos, la santificación no es obra de un momento instantánea, una hora o un día, es un crecimiento continuo en la gracia, un continuo crecimiento en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive y está activo y cada día anda buscando a quien devorar. Necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo. Tenemos que subyugar el yo.
abatirlo en el polvo, tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. No habrá punto, hermanos queridos, dice, no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. La vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado en el santuario celestial para refinar y purificar a sus hijos, y cuando su imagen sea reflejada perfectamente en ellos, en su remanente, son perfectos y santos, preparados para la traslación. Se requiere del cristiano una obra grande, se nos exhorta a purificarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y nuevamente dice esta cita, que nadie se engañe pensando que Dios perdonará y bendecirá a aquellos que están pisoteando uno de sus requerimientos. Santiago 2:10, el que se hace culpable en un mandamiento, se hace culpable de todo. La comisión voluntaria de un pecado conocido silencia el testimonio del Espíritu y separa el alma de Dios, separa el alma de Dios, cualquiera sea el éxtasis. Fíjense, muchas iglesias tienen el éxtasis y del sentimiento religioso. Jesús no puede morar en el corazón que desobedece la ley divina. Dios honrará a aquellos que lo honran. Oh, hermanos queridos, Dios honrará a los que lo honran. El más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre. Cuando esta gracia preside en el alma, la disposición es modelada por su influencia. Hay un constante esperar en Dios y una sumisión a la voluntad divina, a la voluntad divina. Qué tremendo, hermanos queridos, qué tremendo mensaje, hermanos queridos, el Señor nos ha dado. Así que en esta noche, hermanos queridos, podamos reflexionar este mensaje, hermanos, que es muy importante ahora. Hay una santificación espuria e instantánea que se están revelando en este tiempo, y Dios necesita a su pueblo ahora más que nunca. Necesita llevar el mensaje que nos ha dado. Somos responsables. Si no lo llevamos, no amonestamos, estamos del lado de Caín. Entiéndanlo, por favor, hermanos queridos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos fortalezca, y podamos disponernos a la voluntad de Dios de llevar el mensaje. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca. Gracias, Padre, porque usted nos ha dado gran luz, grandes verdades enterradas por siglos, y usted las quiere dar a su pueblo remanente, a que se consagre para llevar el último mensaje de misericordia para la tierra. Estamos fallando, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos como pueblo, hemos fallado. Hago esa oración de Daniel en Daniel 9, cuando oraba por su pueblo. Así también oro por mi pueblo en estos momentos. Hemos pecado, Padre. Su pueblo está en rebeldía. Su pueblo está paralizado, está muerto, no quiere levantarse. Obra en su pueblo, que se levante ahora. Se necesita más urgente ahora el mensaje, que estamos en tiempo todavía de paz y de gracia. Antes que venga la crisis y no lo podamos dar como debe ser dado, sino tendremos que hacerlo con dolor, con sufrimiento, que su pueblo pueda despertar. Gracias, Padre. En esta noche pido su paz y su bendición, porque lo pedimos por su Hijo, el que nos amó, nos lavó
de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios.